caso no prosperó. ¿Por qué? Porque era ampliamente conocido en el mercado que Bavaria tenía tradición de cremas. Por otro lado, se refiere a un segmento diferente del mercado, porque las marcas se registran para ciertas actividades económicas, ¿sí? Y hay una diferencia clara entre la actividad de productos alimenticios, entre los cuales están las cervezas, y los productos de cuidado y belleza, ¿sí? Y tercero, que esta marca es anterior a esta, o es al mismo tiempo, porque esta es española y existe en España desde antes, porque si no hay un ánimo de confundir al público. Y además se hizo una encuesta para demostrar que la gente reconocía ambas palabras. Entonces, esa es una propiedad industrial, ¿sí? La marca. Pero bueno, entonces, aquí ya vimos que son signos distintivos. ¿Qué son nuevas creaciones? Las patentes. Son las patentes que se otorgan, que es un derecho de monopolio o explotación económica por un invento, ¿sí? O por encontrar una utilidad a un invento que ya existía, ¿sí? Porque existen patentes de invención y patentes de modelos de utilidad. Invención es cuando yo creo algo novedoso que no existía en el estado del arte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que creó el primer celular, ¿sí? Ese lo patentó, ¿cierto? Porque antes no existían los teléfonos móviles que no fueran inalámbricos, ¿sí? Porque tenían que estar de todas maneras a una base de telefonía fija si fuera sin cable, pero este era totalmente celular, ¿cierto? Móvil. Pero el que se inventó que el celular también tuviera un pequeño procesador, que después se volvió un procesador tan bueno como el de los computadores, para que pueda almacenar información y pueda enviar todo tipo de datos. ¿Qué hizo? ¿Se inventó un nuevo celular? No, ya el celular estaba inventado. Él se encontró fue un nuevo modelo de utilidad de los teléfonos, que son los teléfonos inteligentes que ya no solo sirven como teléfonos. El caso de las agujas para pintar los pacientes en Japón, que son como mosquitos. O sea, no es la aguja de la jeringa así grande con la que uno va al tibio al laboratorio, sino es como un mosquito. Esos son los japoneses. Sí, o sea, le hizo una modificación a algo que ya existía, pero lo importante es encontrarle una utilidad distinta a la original, ¿sí? No sé si en ese caso tengo una utilidad distinta porque las agujas sirven para lo mismo. Debe servir para algo distinto. El caso es de la propaganda que sale haciendo Alejandra Borrero cuando dice que Cicatricure era una cosa para las arrugas, que se descubrió que servía para otra cosa. Si el que se inventó esa crema para las arrugas y otra persona distinta se dio cuenta que cambiándole una molécula servía para las cicatrices, que es una cosa bien distinta, le encontró fue un nuevo modelo de utilidad. El primero pudo haber registrado el invento para las arrugas y el otro pudo haber dicho, ese mismo invento yo le agregué esto y sirve para las cicatrices. ¿Sí? Es el ejemplo. ¿Listo? Entonces, todo este cuadrito es para decirles que en este semestre vamos a concentrarnos en esto nomás. ¿Listo? Pero es importante que supieran de dónde vienen los... ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Lo bueno es que esto no lo van a ver nunca. Era un dato chévere. Bueno, vamos a ver ahora los elementos de las obligaciones. ¿Alguien que me recuerde el concepto de obligación? Entonces, la definición romana que vimos decía que es un vínculo jurídico dice, es un vínculo jurídico que nos constriñe a cumplir una prestación, ¿cierto? Según las leyes o el derecho de nuestra ciudad. Valencia SEA, yo les dije que les iba a traer una más moderna, ¿cierto? Valencia SEA lo define así. Que nos constriña a prestar una obligación. Es el vínculo jurídico ¿A cumplir?
Ahora ustedes me van a ayudar a completarlo, que le concede a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? El acreedor. Muy bien, el acreedor. La facultad, y de ahí era que hablaba yo de los derechos subjetivos, ¿cierto? De exigir de otra. ¿Cómo se llama la otra? Deudor. Deudor. ¿Qué cosa? Cumplimiento de una obligación. Una prestación. ¿Qué es la prestación? El objeto de la obligación, ¿se acuerdan? Tiene que tener un objeto, que no estaría uno obligado a nada. ¿Sí? Entonces, si no está obligado a nada, pues no está obligado, ¿cierto? ¿Profe, el deudor da qué? Imprenta. Bueno, ¿qué diferencia ven aquí de la definición romana? Esta parte. La última, porque la definición romana nos dice que es un vínculo jurídico, ¿cierto? Que constriñe, que nos constriñe. Dice que nos constriñe, pero está asumiendo cuando somos deudores, ¿cierto? Es decir, que hay un acreedor y un deudor. A cumplir una prestación, y es que el acreedor le puede exigir al deudor una prestación, es lo mismo, ¿cierto? Y dice aquí, para cuyo cumplimiento el deudor le emprenda todos sus bienes presentes y futuros. Esto es una imprecisión, ¿sí? Es cierto, pero es impreciso. Esto es, o sea, no lo tomen literalmente, ¿sí? Tómenlo figuradamente, en realidad no lo está diciendo literalmente porque eso no es cierto. O sea, que cuando ustedes se obligan, ustedes dicen, ay, bueno, yo ya lo tengo, ya la lista está aquí. Entonces, como yo me obligué con el patrón Santos, entonces yo me obligué, no me prendan todos mis bienes, también llévese mi maleta, ¿sí? Y entra a la casa y saque los muebles. ¿Eso pasa? No, en realidad no es cierto. Lo que está es graficando algo que se llama, porque eso es dar en prenda, ¿cierto? Es darle la tenencia al acreedor de un determinado bien para la seguridad de esa deuda, ¿cierto? Pero eso no pasa, ¿cierto? Esto es en lenguaje figurado, lo que se conoce como que el patrimonio del deudor. ¿Qué cosa? ¿Nadie lo ha escuchado, de hecho? Este es un principio del derecho de obligaciones. De los acreedores. El patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores. ¿Han escuchado eso? Pero entonces yo digo, aquí también hay una jugada en esta expresión, porque no es prenda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? El patrimonio del deudor. Garantía. Una garantía, ¿cierto? Podemos decir una garantía o una seguridad, ¿cierto? Porque prenda no es, ¿cierto? El patrimonio, prenda es lo que él entrega como prenda, no todo el patrimonio, ¿cierto? ¿Qué tal que cada vez que uno se obligara a transferir a todo su patrimonio al acreedor? Eso no pasa. Incluso a veces no transfieren ningún bien, ¿cierto? No constituyen ninguna prenda. Pero aún así, hay una garantía general que es todo el patrimonio. ¿Eso cómo funciona? Leamos el artículo 2488 del Código Civil.
Toda obligación personal, Eso, fuerte, entonces escuchen. toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Listo. Entonces, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces. ¿Cuáles son los bienes raíces? Los bienes. Inmuebles. ¿Cuáles? Inmuebles. O muebles también. Sobre los muebles también tiene derecho de persecución del deudor, sean presentes o futuros. ¿Qué significa que los bienes sean presentes o futuros? Presente Los que tienen, los que lo hayan adquirido. Bueno, allá atrás. presente lo que tiene, futuro lo que puede adquirir. Lo que tiene en qué momento. El que adquirió. En el momento en que se adquirió la obligación, y futuros los que adquiera con posterioridad, pero que tenga el momento en que la obligación sea exigible y haya incurrido en mora. Todos ellos se los puedo perseguir. Si se dan cuenta a qué se refiere la garantía general, que es el patrimonio del deudor como garantía general de los acreedores. ¿Y para qué sirve? Pero dicen salvo los bienes salvo los bienes no embargables designados en el artículo 1677. Hay algunos de esos bienes. ¿El patrimonio qué es? Es una universalidad jurídica, ¿cierto? Constituido por unos bienes. Los bienes que se encuentran dentro del patrimonio del deudor son una garantía de satisfacción de la deuda para el acreedor. El acreedor que espera que el deudor le cumpla espontáneamente, ¿cierto? Eso sería la forma correcta en que debería obrar un deudor. Pero si por alguna razón no quiere hacerlo o no puede, ahí viene el elemento coercitivo. Me gustan los amigos policías que saben de eso, ¿cierto? Pero es bueno, ¿qué tal que no existiera ese elemento? No existirían relaciones jurídicas, ¿cierto? Y una incertidumbre. Entonces, él puede acudir ante la jurisdicción para perseguir algunos o varios de los bienes hasta la satisfacción de su deuda, excepto algunos que no, ¿cierto? Por ejemplo, la vivienda grabada con patrimonio de familia inembargable, ¿cierto? Porque ese bien se excluyó, ¿sí? Otro bien que está embargado ya no puede ser embargado porque salió del comercio, ¿cierto? Los bienes del uso básico y sustento del deudor, como pueden ser las ollas, los enseres, la ropa, la cama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque afectaría contra la dignidad del deudor, ¿cierto? Y una parte para su subsistencia por lo menos mínima, ¿cierto? Entonces, y el artículo 2492 nos dice para qué sirve esa garantía general que es el patrimonio del deudor, ¿para qué sirve? Entonces, ¿quién nos la lee atrás? Es una pregunta. Saliendo un poquito entre los inmuebles, por lo menos la pensión puede ser embargable. La pensión. Esa pensión no. Sí, embargable. Hay gente que tiene pensión hasta 15 millones. El salario mínimo, hasta el salario mínimo no. Yo creo que la pensión tiene un régimen especial que no tienen los salarios, ¿sí? Porque el salario sí es embargable hasta el monto del salario mínimo, ¿cierto? Pero la pensión creo que solamente es embargable más allá del mínimo, solo la mitad. O sea que si alguien se gana 15 millones, solo hasta 7. Es lo que he escuchado, pero me tocaría revisar y confirmar. Entonces, un acreedor cualquiera puede embargar. No, las cooperativas, creo que las cooperativas solamente pueden embargar el 50%, son las únicas. Las cooperativas solo pueden embargar la pensión y hasta el 50%. 50%. Pero siempre y cuando supere, creo que 2 salarios mínimos. No, eso es también dependiendo del monto y la pensión de que sea. Sí, Porque pero la pensión tiene un régimen excepcional que ni siquiera tiene el salario. las fuerzas militares creo que tienen un régimen especial para eso también. Sí, pero en general, cualquier pensión, ¿sí? Porque el pensionado es un anciano que necesita el dinero para vivir en situaciones más o menos dignas, mientras que un asalariado no necesariamente con el mínimo podría subsistir. Por ejemplo, al esposo de mi tía estaba embargado por cooperativas, bancos, tarjetas de crédito, le embarcaron hasta ¿Era un salario. pensionado? Sí, le quedó al salario mínimo, hasta ahí fue lo Pero máximo que ¿la le pensión embarcaron. de cuánto era? 2 millones. Sí, sí. O
sea que la pensión seguiría las mismas reglas del salario. Pero yo he Es escuchado que, que o tienen. O sea, él lo embargaron hasta ese todo porque tenía cooperativas, bancos, Las tarjetas de pensiones Bueno, crédito, una cosa, a ver, impuesto de la casa. dependiendo de lo que sea, tienen una protección. averiguémoslo para la próxima clase. Yo entiendo que es un 40 o un 50% de las pensiones. Pero si es de cooperativa. Entonces, para la próxima clase lo vamos a averiguar. A ver, el artículo 1492, ¿qué dice? Los acreedores con las excepciones indicadas del artículo. Vamos a atención. Ese viene conectado al 1488. Nos dice qué podemos hacer. El 2492, que tiene mucho que ver con la que nos dice para qué sirve esa garantía general, que es el patrimonio del deudor. Los acreedores con las excepciones indicadas en el artículo 1677 podrían exigir que se venden todas las bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los intereses de los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga integradamente si fueran suficientes los bienes y en caso de serlo a prorrata cuando no hay causas especiales para preferir ciertos créditos según las clasificaciones que siguen. Bueno, los acreedores con las excepciones indicadas en el artículo 1677, ¿cuáles son esas excepciones? Lo acabamos de decir. Los bienes inembargables, ¿cierto? Con esas excepciones, ¿qué podrá? Exigir que se vendan todos los bienes del deudor, todos los que estén aquí, con excepción de estos que son inembargables, ¿sí? Todos los demás. Que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos. Quiere decir que si este bien alcanza para que se rematen 100 millones y mi deuda era de 100 millones, pues no necesito perseguir otros bienes. Pero si mi deuda es de 200 millones, persiguiendo la venta forzada de este bien, no suplo todo el pago de la deuda, por lo tanto tengo que perseguir otros bienes, ¿cierto? Para buscar su venta forzada y para que con el producto se alcance a cubrir el crédito. Hasta la concurrencia de sus créditos, incluso intereses y costos de cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueran suficientes los bienes o en caso de no serlos a prorrata. Entonces, ese es el concepto de la garantía general de los acreedores, que llama la atención, que la definición, me llama la atención la definición de Justiniano que vimos, no estaba esa parte. Si quisiéramos ser más ser más estrictos, diríamos, salvo. Entonces, dice, para cuyo cumplimiento el deudor da en prenda todos sus bienes presentes y futuros, salvo los no embargables, ¿cierto? Aunque este prenda es entre comillas, ¿no? Me llama la atención que Justiniano no hubiera tomado esa parte, porque en la época en que Justiniano escribió las escrituras, ya en Roma se había descubierto, después del año 323, con la Lex Poeteria Papiria, ¿lo escucharon en el derecho romano? Cambió el principio de la ejecución forzada de las obligaciones en Roma a partir de esa ley. Antes de esa ley, la ejecución forzada recaía en la persona del deudor. Después de la ley Poeteria Papiria se consagró que la responsabilidad ya no era personal, sino era patrimonial. Entonces llama la atención, parece que usted no habla chino, ¿cierto? Sí, o sea, que los hacían pagar con la vida de ellos. Sí, con la exacto. Como diría el filósofo, me explico, ¿cierto? Sí, sí, los filósofos. Quiere decir que antes de la ley del 323 después de Cristo, antes de esa época se aplicaba el procedimiento para la ejecución forzada de las obligaciones contenida en las 12 tablas, y era un procedimiento que se llamaba la manus iniexio, ¿se acuerdan? Sí. Y la manus iniexio decía que, ¿cómo es su nombre? Carlos. Que si Carlos no me pagó la deuda y está en mora, entonces yo no tengo tiene con qué permiso pagar. pues, de llevármelo, ¿sí? Si no tiene con qué Entonces pagar. me lo llevo, ¿sí? Y lo puedo tener en mi casa y le doy agua y pan, ¿sí? Y espero a que haya 3 mercados o ferias y voy y me lo llevo para venderlo como esclavo. Pero si él es ciudadano romano, esos mercados o ferias tienen que ser fuera del Tíber, ¿cierto? Fuera de los límites de Roma,
porque en Roma está prohibida la esclavitud de ciudadanos romanos, solamente pueden ser esclavos los peregrinos, los extranjeros. Entonces yo me llevo a Carlos y lo trato de vender en tres mercados. Si lo vendo, recupero la plata de la deuda, ¿sí? Y si no lo vendo, en ninguno de los tres mercados puedo aplicarle la mano siniexio, ¿sí? Que era matarlo, ¿sí? O matarlo. Y me parecía la figura del Vindex, ¿se acuerdan? Que era una persona que podía decir no lo mate, yo pago la deuda, ¿sí? Que era el Salvador. Entonces, por eso se dice que, pues para los creyentes, que más o menos eso fue lo que hizo Cristo, porque precisamente los apologistas de la fe, incluso Cristo vivió en la época del Imperio Romano, ¿sí? Aunque una reina tonta dijo que nació en Roma, no tiene nada que ver, nació en Jerusalén, ¿sí? No en Belén. Pero él vivió en la época de los romanos y por eso los romanos construyeron la apologética sobre esos ejemplos, ¿no? Que eran familiares para ellos, que Jesús vino a ser un Vindex. Quiere decir, dijo, no lo maten, no paguen con su vida, yo pago, ¿sí? Un redentor. Pero ¿qué pasa? Él se comprometía y él contraía una nueva obligación y se producía pues un fenómeno que era la renovación, moría la anterior obligación y surgía una nueva. Si el Vindex no pagaba, se le condenaba al doble, ¿sí? Prometido, ¿sí? Entonces, ese era el procedimiento de la mano siniexio. A partir del año 326 después de Cristo, se expidió la ley, la lex Poeteria Papilla. ¿Qué tal uno un viernes a esta hora de pilar? Eso es uno estar chiflado. Entonces, la lex Poeteria Papilla consagraba por primera vez la responsabilidad patrimonial del deudor. Quiere decir que, como dirían los boyacenses, la responsabilidad ya no recaía sobre su persona, sino recaía sobre su patrimonio, ¿sí? Entonces, cuando Justiniano escribió las Institutas, era el siglo V, y en el siglo IV se profirió esa ley, por lo tanto, ya existía el principio de la responsabilidad patrimonial. De todas maneras, la mano siniexio se siguió usando como método alternativo, ya no era el principal, pero era el alternativo, de manera que en caso de que no pudiera hacerse efectivo en primer lugar la responsabilidad patrimonial, pues se seguiría con la personal. En caso de que se embargara y se persiguiera la venta forzada de los bienes del deudor y no se lograra nada, pues se podía aplicar como sustituto. Pero ya empezó a caer en desuso, ¿sí? Cada vez se aplicó menos, hasta que finalmente desapareció. Para hacer un ejemplo literario y de cine, ¿vieron o leyeron El Mercader de Sevilla? De Venecia, perdón. Sí. Ahora estoy dormido. De Venecia, sí. Mercader de Venecia. Es el mismo caso, ¿cierto? El deudor, ¿cómo pagaba la deuda? La parte del corazón, o sea, con su cuerpo. Con su cuerpo. ¿Cómo era? Que lo empezaban a sacar tajadas a la carne y vendían la carne de él en los mercados. Y así pagaba la deuda. Claro que eso ya era en la época del Renacimiento, era una creación digna de proteger de los derechos de autor, ¿sí? Pero no era una realidad en esa época, ¿sí? Sino que fue una fantasía. Pero más o menos así funcionaba, es pagar uno con su persona y no pagar con su patrimonio. Entonces el artículo 2488 y 2492 suenan a una cosa muy muerta, pero cuando les cuento esa historia se dan cuenta que es una gran conquista del mundo de Occidente, ¿no? Que se hubiera a partir de esta época cambiado la responsabilidad personal por la responsabilidad patrimonial. Y por eso uno de los artículos de la Constitución dice que no existirá prisión por deudas. ¿Sí lo han leído? Los primeros artículos de la Constitución dice no habrá prisión por deudas. Quiere decir que está prohibida o proscrita la personalidad, la responsabilidad personal del deudor. Y entonces alguien dice eso no es cierto y que no habrá prisión por deudas, porque entonces porque los padres están presos por no pagar los alimentos. ¿Cuál es la respuesta? Los derechos humanos. ¿Será porque están violando los derechos humanos? Porque si es una deuda, ¿cierto? Los alimentos son una deuda. Pero es que no lo están metiendo a la cárcel por una deuda, lo están metiendo por una conducta punible tipificada en el Código Penal. Además de ser una deuda, es una conducta punible porque afecta a un bien jurídico tutelado. Entonces, no es porque sea deuda, sino porque
vulnera un bien jurídico tutelado por el Estatuto Penal, ¿sí? Entonces ya es una situación distinta, que también es una deuda. Se me perdió mi celular. No, no es. Es muy lógico así. Bueno, voy un poco desordenado, pero hay un tema que me pareció importantísimo. Vimos los derechos reales, ¿cierto? Vimos los derechos personales, nos faltó algo. ¿Qué diferencia hay entre los derechos reales y los derechos personales? Vamos a ver las diferencias y ya nos vamos. Son 5 diferencias. 5 y 3 de ambas. Son 5 diferencias. Entonces, las diferencias son el objeto sobre el cual recae, la primera diferencia. ¿Sobre qué recaen los derechos reales? Sobre la cosa, ¿cierto? Sobre la cual se ejerce ese derecho. ¿Y sobre qué recaen los derechos personales? Por una conducta. Sobre una conducta, no, sobre la conducta del deudor. Sí. Listo. ¿Qué otra? ¿Contra quién se oponen? ¿Contra quién se oponen los derechos reales? ¿O a quién se oponen los derechos reales? Bueno, ya miramos el objeto sobre el cual recae, recae sobre el bien, pero ¿a quién se le opongo ese derecho real? ¿A quién? ¿A quién? Entonces, otra vez, ahora con ejemplos. Geraldine, ¿cierto? Geraldine es propietaria, tiene un derecho real sobre su casa, ¿cierto? Lo recae ese derecho real sobre la cosa que es la casa. Pero ¿a quién se lo opone? ¿O quién se lo puede oponer? A Geraldine. Ella se lo pone a sí misma, dice yo no entro en la obligación porque no lo necesito. ¿A quién se lo opone? A terceros. ¿A cuáles terceros? Al proveedor. ¿De quién? ¿A quién se lo opone ese derecho real? A terceros, está bien, pero ¿a quiénes? Al vecino se lo opone el derecho real. ¿A la familia? Sí, claro. Usted no entra si yo no quiero. ¿Sí? ¿A quién más? A la familia también. Usted puede ser mi familia, pero esta es mi casa. ¿Sí? ¿A quién más le pone ese derecho? Profe, no le entiendo el ejemplo. Es que no entiendo la pregunta. ¿A quién se opone? ¿A quién se opone? Bueno, ¿a quién se opone? No entiendo esa parte. Ah, bueno. Cuando yo tengo un derecho subjetivo, ¿cierto? Yo lo puedo hacer oponible a terceros, ¿cierto? ¿Y qué es hacer oponible un derecho subjetivo? Que el derecho me respalda para hacer lo que me lo respete. ¿Sí? En otras palabras. ¿A quién le puedo exigir que me respete el derecho? ¿A quiénes? A todos. A todos, ¿cierto? Y por ejemplo mi amigo el patrullero Santos, que me cae muy bien y es miembro de la policía, que representa una fuerza civil del Estado, nos protege. Por más de eso, si no quiere no lo dejo entrar, ¿sí? A todos, es oponible a todos, a la colectividad, a todos, ¿sí? A todos menos a su titular, ¿cierto? Es el único que puede hacer lo que quiere. Y los derechos personales, ¿a quién se oponen?
¿O ante quién se hacen respetar, en otras palabras? ¿A quién? Al deudor. No, porque el acreedor es el que es el titular de ese derecho. Pero él se hace respetar. Así mismo, yo me respeto bueno, porque yo merezco respetar. Los derechos al que le corresponden. Pero ¿a quién? ¿Ante quién los hace respetar? Ante el deudor. ¿Y ante quién más? ¿Ante quién más? Entonces, tú eres mi deudor. Bueno, yo tengo un derecho personal contigo porque me debes 100.000 pesos. ¿Sí? Es decir, espero una